Quisiera que esta noche sea inolvidable. Te amo. Tengo un secreto que contarte. En su noche de bodas, ella creyó que su destino ya estaba escrito, pero jamás imaginó que el millonario descubriría la verdad. Ella era virgen y aquella noche marcaría sus vidas para siempre. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. La imponente puerta de la suite presidencial se cerró con un sonido seco y definitivo, dejando fuera el bullicio de la ciudad y encerrando a dos desconocidos en una jaula de oro y terciopelo. Mauricio Romero, con su traje negro impecable que absorbía la luz de la habitación, observaba a su nueva esposa con una mezcla de desdén calculado y curiosidad clínica. Clara permanecía inmóvil junto a la entrada, apretando el pequeño crucifijo de plata contra su pecho como si fuera el único escudo capaz de protegerla de la mirada depredadora de aquel hombre. El silencio en la habitación era denso y pesado, cargado de una tensión eléctrica que hacía que el aire fuera difícil de respirar para la joven novicia. Así que tú eres el pago final de la deuda, dijo él con una voz grave que resonó en las paredes, rompiendo la quietud con la brutalidad de un martillo golpeando cristal fino. Clara alzó la vista, obligándose a sostener la mirada oscura de Mauricio a pesar del temblor incontrolable que recorría sus manos y rodillas bajo la tela sencilla de su vestido nupcial. No soy un pago, ni un objeto de transacción, señor Romero, soy su esposa ante los ojos de Dios y de la ley, respondió ella intentando inyectar firmeza en su voz, aunque por dentro se sentía desmoronar. Mauricio soltó una risa breve y carente de humor, caminando lentamente hacia ella como un felino que ha decidido que es hora de jugar con su presa antes de devorarla. El aroma de su colonia, una mezcla costosa de madera y especias frías, invadió el espacio personal de Clara, mareándola momentáneamente. Mi esposa, repitió él con ironía, un título comprado para salvar unas piedras viejas y cumplir el capricho testamentario de un abuelo que me controla incluso desde la tumba. Mauricio se detuvo a escasos centímetros de ella, su altura imponiéndose sobre la figura menuda de Clara, proyectando una sombra que parecía engullirla por completo en la penumbra. La madre Ariana es una negociante astuta, debo admitirlo. Cambiar la inocencia de una protegida por la escritura de propiedad de Santa Lucía es una jugada maestra, murmuró él cerca de su oído. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, no solo por el tono burlón, sino por la cercanía física de un hombre, algo completamente ajeno a su vida de clausura. El convento es más que piedras, es un refugio para almas perdidas, algo que usted con todo su dinero jamás podría comprender, replicó ella con un destello de valentía. Los ojos de Mauricio brillaron con algo indescifrable, tal vez sorpresa ante la resistencia de la joven, o tal vez el despertar de un deseo oscuro y primitivo. El empresario se alejó unos pasos, dirigiéndose hacia la cubeta de plata donde una botella de champán sudaba gotas frías, ignorando momentáneamente la incomodidad palpable de su esposa. ¿Crees que pagué una fortuna solo para discutir filosofía moral contigo en mi noche de bodas?, preguntó mientras servía dos copas con movimientos elegantes y precisos. Clara observó la habitación, notando por primera vez la inmensa cama con sábanas de seda que parecía el altar de un sacrificio inminente del cual no podría escapar. Puede dormir en el sofá si mi presencia le resulta tan desagradable como sus palabras sugieren, sugirió ella en un susurro apenas audible, aferrándose a su dignidad. El sonido del cristal chocando contra la mesa de mármol la hizo sobresaltar, y vio cómo la máscara de indiferencia de Mauricio se agrietaba ligeramente por la ira. No seas ingenua, Clara, este matrimonio es un contrato comercial y como cualquier negocio, tiene cláusulas que deben cumplirse para ser válido, dijo él acortando la distancia nuevamente con pasos decididos. Tomó el rostro de Clara entre sus manos, sus dedos largos y sorprendentemente suaves delinearon la curva de su mandíbula con una posesividad que la dejó sin aliento. Eres hermosa, eso no puedo negarlo, es quizás el único dividendo agradable de esta inversión forzada, susurró él, bajando la mirada a los labios temblorosos de ella. Clara sintió que el tiempo se detenía, su corazón latía desbocado contra sus costillas como un pájaro atrapado queriendo huir de la tormenta. Nunca antes había sentido el calor de un hombre tan cerca,
y el miedo se mezclaba confusamente con una curiosidad prohibida que no sabía nombrar. Cuando los labios de Mauricio capturaron los suyos, no fue un beso de amor, sino una reclamación de propiedad, un sello ardiente sobre un documento legal viviente. Clara se quedó rígida al principio, abrumada por la intensidad de la sensación, por el sabor a champán y a dominio que él imponía sobre su boca inexperta. Sin embargo, algo en su interior, un instinto dormido bajo años de oraciones y ayunos, despertó ante el contacto de su piel cálida. Sus manos, actuando por voluntad propia, subieron tímidamente hasta posarse en el pecho de él, sintiendo el ritmo fuerte y constante de su corazón bajo la camisa. El beso se profundizó, volviéndose exigente, una marea oscura que amenazaba con arrastrarla lejos de todo lo que conocía y creía ser. Mauricio interrumpió el beso solo para mirarla a los ojos, buscando en ellos el rechazo que esperaba, pero encontrando en su lugar una confusión vulnerable que lo desarmó por un segundo. No luches contra esto, Clara, es la única parte de nuestro matrimonio que será real, murmuró con una voz ronca que ya no sonaba tan fría como antes. Sus manos descendieron por la espalda de ella, buscando el cierre del vestido nupcial con la destreza de quien ha recorrido ese camino muchas veces. Clara cerró los ojos, permitiendo que la oscuridad la envolviera, mientras sentía la tela deslizarse por sus hombros, dejándola expuesta ante la mirada de su esposo. «Espere, por favor, tengo miedo», confesó ella en un hilo de voz, exponiendo su alma desnuda antes que su cuerpo. Pero Mauricio ya estaba inmerso en una bruma de deseo, impulsado por una necesidad que iba más allá del contrato, una sed que la pureza de Clara parecía despertar violentamente en él. La levantó en brazos sin esfuerzo, llevándola hacia la cama que dominaba el centro de la habitación como un escenario preparado para una tragedia griega. Al depositarla sobre las sábanas frías, Clara sintió que dejaba de ser ella misma para convertirse en otra persona, en la señora Romero. Mauricio se deshizo de su propia ropa con urgencia, su respiración agitada llenando el silencio que los gritos de la ciudad no lograban penetrar. Cuando volvió a inclinarse sobre ella, su peso fue una realidad abrumadora que ancló a Clara al mundo físico, lejos de sus rezos espirituales. Sus manos recorrieron la piel de Clara, trazando mapas de fuego sobre un territorio virgen que nunca había sido explorado por nadie, ni siquiera por ella misma. Clara ahogó un gemido, no de placer, sino de una extraña mezcla de anticipación y terror ante lo desconocido que se avecinaba imparable. Mauricio besó su cuello, su clavícula, descendiendo con una voracidad que la asustaba y fascinaba a partes iguales. «Relájate», ordenó él contra su piel, aunque su propio cuerpo estaba tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse por la presión. Clara cerró los ojos con fuerza, intentando evocar las imágenes de los santos del convento, pero solo veía el rostro anguloso de Mauricio. El dolor llegó agudo y repentino, rompiendo la bruma de sensaciones y trayéndola de golpe a una realidad física y cortante que la hizo arquear la espalda. Clara soltó un grito ahogado contra el hombro de Mauricio, clavando sus uñas en la piel de su espalda en un intento instintivo de detenerlo. Mauricio se detuvo en seco, su cuerpo congelándose sobre el de ella mientras la comprensión se abría paso a través de su deseo cegador. Se separó ligeramente, apoyándose en sus codos para mirarla a la cara, viendo las lágrimas que se deslizaban silenciosamente por sus mejillas pálidas. «¿Eres virgen?», preguntó, la incredulidad y una extraña culpa tiñendo su voz por primera vez en toda la noche. Clara asintió levemente, incapaz de articular palabra, sintiéndose expuesta y vulnerable bajo su escrutinio, avergonzada por su propia inexperiencia y dolor. Mauricio maldijo por lo bajo, cerrando los ojos un momento como si intentara recomponer su compostura habitual que se había hecho añicos. Pero no se detuvo, el contrato estaba firmado y la naturaleza de su acuerdo no admitía devoluciones ni pausas sentimentales en ese punto. Continuó, pero sus movimientos cambiaron, perdiendo la urgencia brutal para adoptar un ritmo más controlado, casi una penitencia compartida. Clara se mordió el labio, soportando la invasión, aceptando su destino como parte del sacrificio que había prometido hacer por sus hermanas.
La habitación se llenó de sonidos de respiraciones entrecortadas y el roce de la piel, una danza antigua y dolorosa que sellaba su unión ante el mundo. Clara se aferró a él no por deseo, sino porque era lo único sólido en un universo que se había vuelto líquido y caótico. Poco a poco, el dolor agudo dio paso a una extraña sensación de plenitud dolorosa, una conexión física que ataba sus cuerpos aunque sus almas siguieran siendo extrañas. Cuando Mauricio finalmente llegó a su clímax, su grito fue ronco y gutural, cayendo sobre ella exhausto y derrotado por su propia biología. Clara permaneció inmóvil bajo su peso, sintiendo las lágrimas secarse en su rostro, sabiendo que la niña que entró a esa habitación ya no existía. Mauricio se apartó de ella con brusquedad, rodando hacia el borde de la cama y sentándose con la espalda encorvada, ocultando su rostro entre las manos. El silencio regresó, pero ahora era diferente, ya no era un silencio de expectativa, sino un silencio cargado de consecuencias y verdades no dichas. Clara se cubrió con la sábana hasta el cuello, temblando por el frío del aire acondicionado que ahora parecía congelarle los huesos. Observó la espalda de su esposo, viendo las marcas rojas que sus uñas habían dejado, cicatrices de una batalla que ambos habían perdido de alguna manera. «Lo siento», murmuró él sin voltearse, una disculpa dirigida más al aire que a ella, vacía de consuelo real. Sin decir nada más, Mauricio se levantó, recogió su ropa esparcida por el suelo y se vistió con movimientos mecánicos y rápidos, recuperando su armadura. Clara lo observó desde la cama, sintiéndose pequeña e insignificante, como un envoltorio desechado después de que el regalo ha sido extraído. Él se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo, dudando por un segundo como si quisiera decir algo más, pero finalmente salió. El sonido de la puerta cerrándose fue el punto final de la noche, dejándola sola en la inmensidad de una cama que olía a él y a sangre. Clara se abrazó a sí misma, sintiendo el dolor sordo en su vientre y el vacío en su corazón. Las horas pasaron lentamente mientras la luna cruzaba el cielo, bañando la habitación con una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal y fantasmagórico. Clara no pudo dormir, su mente repasaba una y otra vez los eventos, intentando encontrar algún sentido a su nueva vida como la señora Romero. Se levantó con dificultad y caminó hacia el baño, viendo su reflejo en el espejo, una mujer con ojos grandes y asustados, el cabello revuelto y los labios hinchados. Se lavó con agua caliente, intentando borrar las huellas de las manos de Mauricio de su piel, pero sabiendo que algunas marcas eran invisibles y permanentes. Al salir del baño, se acercó al ventanal de la suite, observando las luces de la ciudad que parpadeaban abajo como estrellas caídas e indiferentes a su soledad. Se preguntó si Mauricio habría regresado a su mansión, si estaría bebiendo para olvidar lo que había hecho, o si simplemente no le importaba. Tocó el cristal frío con la frente, sintiendo una lágrima solitaria escapar de sus ojos, prometiéndose a sí misma que sería la última que derramaría por él. Había salvado el convento, había cumplido su parte del trato, y ahora debía encontrar la fuerza para sobrevivir en este nuevo mundo hostil. No sabía entonces que esa noche había plantado una semilla que cambiaría el curso de su destino para siempre. La mañana llegó con una luz gris y deslucida, encontrando a Clara vestida y sentada en el sillón, esperando las instrucciones de su nueva vida. Un chofer llegó puntualmente a las 8 para llevarla a la mansión Romero, tratándola con una cortesía distante que le recordó su posición. Durante el trayecto, Clara observó las calles pasar, despidiéndose mentalmente de su libertad y preparándose para entrar en la boca del lobo. La mansión apareció ante ella como una fortaleza de piedra y sombras, un lugar donde los secretos se guardaban bajo llave y el amor era un mito. Al cruzar el umbral, supo que la verdadera prueba apenas comenzaba. 6 semanas habían pasado desde aquella noche en el hotel, 6 semanas que se sentían como 6 siglos de silencio y soledad absoluta en la mansión. Clara se había convertido en un espectro que recorría los pasillos de mármol, evitando los encuentros con Mauricio, quien parecía vivir en su oficina. Las náuseas matutinas comenzaron como algo sutil, una molestia que Clara atribuyó inicialmente a los nervios y al cambio drástico de alimentación.
Sin embargo, esa mañana, arrodillada frente al inodoro de porcelana fría mientras su estómago se rebelaba violentamente, supo que no podía seguir negando la realidad. Se limpió la boca con manos temblorosas, mirando su reflejo pálido en el espejo, reconociendo el brillo febril en sus ojos que su madre superiora solía llamar la bendición. El médico de la familia Romero, el doctor Torres, llegó discretamente esa misma tarde, convocado por una de las sirvientas que había notado el malestar de la señora. Tras una serie de preguntas incómodas y una revisión rápida pero exhaustiva, el hombre canoso guardó su estetoscopio con lentitud exasperante. «Felicidades, señora Romero», dijo con un tono profesional que carecía de calidez, entregándole un sobre con los resultados preliminares. Está usted embarazada de aproximadamente 6 semanas, todo parece estar en orden, pero recomiendo reposo y menos estrés. Clara tomó el sobre como si fuera una sentencia de muerte, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies y la tragaba entera. La noticia debía ser una alegría, un milagro, pero en el contexto de su matrimonio frío y contractual, se sentía como una complicación catastrófica. Pasó el resto de la tarde encerrada en su habitación, acariciando su vientre plano y tratando de imaginar una vida creciendo dentro de ella. ¿Cómo reaccionaría Mauricio? ¿Vería al bebé como un heredero legítimo o como una carga más en su vida perfectamente estructurada? La incertidumbre le roía el alma, pero sabía que no podía ocultar la verdad por mucho tiempo, su cuerpo pronto la delataría. Decidió que se lo diría esa misma noche, durante la cena, el único momento en que coincidían brevemente. El comedor principal estaba iluminado por un candelabro de cristal masivo, proyectando sombras largas sobre la mesa de caoba donde Mauricio revisaba documentos mientras comía. Ni siquiera levantó la vista cuando Clara entró, vestida con un sencillo traje gris que acentuaba su palidez y fragilidad. «Buenas noches», murmuró ella, tomando asiento en el extremo opuesto de la mesa, separada de él por metros de madera pulida y abismos de silencio. Mauricio gruñó una respuesta ininteligible, tomando un sorbo de vino tinto sin apartar los ojos de los informes financieros que parecían fascinarle. Clara respiró hondo, reuniendo cada gramo de valor que le quedaba en su cuerpo menudo. «Necesito hablar contigo, Mauricio, es algo importante que no puede esperar a mañana», dijo ella, su voz ganando un poco de fuerza ante la indiferencia de él. Mauricio suspiró con fastidio, dejando los papeles sobre la mesa y mirándola finalmente con esos ojos oscuros que parecían taladrar su alma. «¿Qué sucede? ¿Necesitas más dinero para tus obras de caridad o te has cansado de la decoración?», preguntó con sarcasmo. Clara negó con la cabeza, entrelazando sus dedos sobre su regazo para ocultar el temblor que la invadía. «Estoy embarazada», soltó las palabras rápidamente, antes de que el miedo pudiera silenciarla de nuevo. El silencio que siguió fue absoluto, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación de golpe, dejando un vacío asfixiante. Mauricio se quedó inmóvil, la copa de vino detenida a medio camino de sus labios, su rostro convirtiéndose en una máscara de piedra inexpresiva. Lentamente, bajó la copa hasta la mesa con un cuidado exagerado, como si temiera romperla con la fuerza de su propia ira contenida. «¿Cómo?», preguntó finalmente, una sola palabra cargada de acusación y veneno. Clara parpadeó, confundida por la pregunta. «De la única forma posible, Mauricio, de aquella noche en el hotel», respondió ella con voz temblorosa. Mauricio soltó una risa amarga y se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla chirriara contra el suelo de mármol con un sonido estridente. Caminó hacia ella, sus pasos resonando como amenazas en el gran comedor, hasta detenerse a su lado, imponiendo su presencia. «¿Cómo sé que es mío?», lanzó la pregunta como un dardo envenenado, sus ojos escudriñando el rostro de Clara en busca de alguna señal de engaño. Clara sintió como si le hubieran dado una bofetada física. El dolor de la duda fue más agudo que cualquier golpe real. «¿Cómo te atreves?», exclamó ella, levantándose también, impulsada por una indignación justa.
Sabes perfectamente que era virgen, sabes que no he salido de esta mansión sin tu chofer, sabes que no he estado con nadie más, gritó ella, las lágrimas de rabia comenzando a brotar. Mauricio la miró con frialdad, aunque hubo un destello de duda en su mirada ante la vehemencia y sinceridad de su defensa. Las mujeres mienten, Clara, es su naturaleza, especialmente cuando hay una fortuna de por medio, respondió él, aunque su voz había perdido algo de su filo cortante. Se pasó una mano por el cabello, frustrado, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado que busca una salida. Un hijo, esto complica todo, cambia los términos del contrato, murmuró para sí mismo. ¿Un contrato? ¿Eso es lo único que te importa? Es una vida, es tu sangre, le recriminó Clara, protegiendo instintivamente su vientre con las manos. Mauricio se detuvo y la miró, sus ojos bajando hacia donde descansaban las manos de ella, una mezcla de terror y fascinación cruzando su rostro. Los Romero estamos malditos, Clara, no traemos nada bueno a este mundo, solo dolor y secretos, dijo él con una voz extrañamente vulnerable. Antes de que Clara pudiera responder o preguntar a qué se refería, Mauricio recuperó su máscara de frialdad habitual. El médico vendrá semanalmente, tendrás todo lo que necesites, pero no esperes que juegue a la familia feliz. Sin decir más, Mauricio salió del comedor, dejándola sola una vez más, rodeada de lujos pero vacía de afecto y comprensión. Clara se derrumbó en la silla, llorando silenciosamente, sintiendo que el bebé en su interior era lo único real y puro en ese mundo de mentiras. Desde las sombras de la entrada, Felipe, el jefe de seguridad, observaba la escena con una expresión indescifrable en su rostro curtido. Había escuchado todo, pero lo que más le inquietaba no era el embarazo, sino algo más sutil que había notado en el aire. Felipe sacó su teléfono y envió un mensaje corto a un número desconocido. La historia se repite. Esa noche, Mauricio se encerró en su despacho, sirviéndose un vaso de whisky tras otro, intentando ahogar la noticia que amenazaba con destruir su control. Miraba por la ventana hacia el jardín oscuro, pensando en el niño que crecía en el vientre de Clara, luchando contra un instinto protector que no quería reconocer. Odiaba la idea de ser padre, odiaba la idea de perpetuar su linaje, pero al mismo tiempo, una parte de él sentía una curiosidad morbosa. Recordó la mirada herida de Clara, su dignidad ante su insulto, y sintió una punzada de vergüenza que rápidamente ahogó con más alcohol. No podía permitirse sentir, no podía permitirse ser débil. Clara, por su parte, pasó la noche en vela, hablándole bajito a su vientre, prometiéndole al bebé que lo amaría lo suficiente por los dos. Decidió que no mendigaría el amor de Mauricio, que sería fuerte por su hijo, sin importar la indiferencia de su esposo. A la mañana siguiente, su actitud había cambiado, ya no bajaba la cabeza, caminaba con un nuevo propósito por la mansión. El personal notó el cambio, una determinación de acero que había reemplazado a la timidez de la novicia asustada. Clara Romero había empezado a nacer, forjada en el fuego del rechazo. Mauricio evitó a Clara durante los días siguientes, saliendo antes de que ella despertara y regresando cuando ya dormía, convirtiéndose en un fantasma en su propia casa. Sin embargo, dejó órdenes estrictas al personal de cocina para que prepararan los alimentos más nutritivos y a Felipe para que no le quitara los ojos de encima. Era su forma retorcida de cuidar, una protección desde la distancia que no requería contacto emocional ni palabras amables. Pero el destino tenía otros planes, y la distancia física no sería suficiente para protegerlos de los fantasmas del pasado que comenzaban a despertar. Al final de la semana, Clara encontró un regalo anónimo en su cama, un libro sobre maternidad y una pequeña caja de música antigua. No había nota, pero sabía que no era de Mauricio, era un gesto demasiado dulce para él. Al abrir la caja, una melodía suave llenó la habitación, una canción de cuna que le resultó extrañamente familiar, evocando recuerdos borrosos de su infancia. Se quedó dormida escuchándola, sin saber que al otro lado de la puerta, Mauricio escuchaba también, con la frente apoyada en la madera, luchando contra sus propios demonios.
La biblioteca de la mansión Romero era un santuario de polvo y silencio, un lugar donde Clara buscaba refugio de la soledad opresiva de la casa. Pasaba las horas leyendo clásicos, perdiéndose en mundos donde el amor siempre triunfaba, tan diferentes a su realidad gris. Una tarde, mientras buscaba un libro en los estantes más altos, no escuchó la puerta abrirse ni los pasos sigilosos sobre la alfombra persa. Mauricio había entrado buscando un documento, pero se detuvo en seco al verla, bañado por la luz dorada del atardecer que entraba por el ventanal. La observó un momento, cautivado a su pesar por la curva suave de su cuello y la serenidad que irradiaba. Fue entonces cuando lo olió, un aroma sutil que flotaba en el aire, transportado por la brisa que movía las cortinas de terciopelo. No era un perfume comercial, no tenía las notas químicas de las fragancias caras que usaban las mujeres de su círculo social. Era un olor a flores silvestres, sándalo y algo dulce como vainilla, una mezcla específica que golpeó a Mauricio con la fuerza de un recuerdo reprimido. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un sudor frío perlando su frente mientras su mente viajaba años atrás. Ese olor, murmuró involuntariamente, dando un paso hacia ella como un sonámbulo atraído por una melodía inaudible. Clara se giró sobresaltada, el libro resbalando de sus manos y cayendo al suelo con un golpe sordo que rompió el hechizo momentáneamente. ¿Mauricio? No te escuché entrar, dijo ella, llevándose una mano al pecho, sus ojos muy abiertos reflejando sorpresa y cautela. Él no respondió de inmediato, acercándose a ella con una intensidad que la hizo retroceder hasta que su espalda chocó contra la estantería de roble. Mauricio invadió su espacio personal, inclinándose hacia ella, inhalando profundamente cerca de su cuello, cerrando los ojos. ¿Qué perfume usas?, preguntó con voz ronca, casi desesperada, abriendo los ojos para clavar su mirada en la de ella. No uso perfume, Mauricio, sabes que no tengo esas cosas, respondió Clara con voz temblorosa, confundida por su comportamiento errático y cercano. Es el jabón del convento, supongo, o tal vez la loción que me dio la madre Ariana antes de venir, explicó nerviosa. Mauricio negó con la cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y reconocimiento que Clara no podía descifrar. No, es más que eso, huele a ella, huele a recuerdos, huele a culpa, susurró él, más para sí mismo que para ella, su mano levantándose para tocar un mechón de cabello de Clara. Por un instante, la tensión en la biblioteca cambió de naturaleza, el miedo se mezcló con una atracción magnética innegable. Mauricio miró los labios de Clara, y ella vio por primera vez la vulnerabilidad cruda detrás de la máscara de hierro del empresario despiadado. Parecía un niño perdido buscando consuelo, y el instinto maternal de Clara se encendió, dándole ganas de abrazarlo y borrar su dolor. ¿A quién te recuerda, Mauricio?, preguntó suavemente, atreviéndose a tocar su brazo tenso bajo la tela fina de su traje. El contacto pareció quemarlo, porque se apartó bruscamente como si hubiera recibido una descarga eléctrica. A nadie, a fantasmas, respondió él secamente, recuperando su distancia física y emocional en un parpadeo, levantando un muro invisible entre ellos. Se dio la vuelta, dándole la espalda para ocultar el temblor de sus manos, respirando agitadamente. No deberías estar aquí sola, podrías caerte de la escalera, dijo con tono de reproche, intentando desviar la atención de su momento de debilidad. Busca lo que tengas que leer y vete a tu habitación, ordenó, saliendo de la biblioteca sin mirar atrás, dejándola con más preguntas que respuestas. Clara se quedó allí, tocando el lugar donde su mano había rozado la de él, sintiendo que había vislumbrado un secreto peligroso. Esa noche, las pesadillas de Mauricio regresaron con una venganza brutal, despertándolo bañado en sudor y gritando un nombre que no pronunciaba despierto. Soñaba con pasillos oscuros, con una risa infantil que se convertía en llanto, y con ese perfume envolviéndolo todo como una niebla asfixiante. Se levantó y caminó hacia el balcón, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas, mirando hacia el ala de la casa donde dormía Clara. ¿Por qué ella olía así? ¿Era una coincidencia cruel del destino o una señal de que el pasado venía a cobrar sus deudas?
Al día siguiente, Mauricio estaba irritable y distraído en sus reuniones de negocios, incapaz de concentrarse en las cifras y estrategias. Su mente volvía una y otra vez al aroma de Clara, a la sensación de su piel, a la posibilidad aterradora que empezaba a formarse en su subconsciente. Decidió investigar, buscar en los viejos archivos familiares que había evitado durante décadas, buscando una respuesta que temía encontrar. Bajó al sótano de la mansión, un lugar lleno de cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas estáticos. Abrió un viejo baúl con las iniciales grabadas en la cerradura oxidada, el corazón latiéndole en la garganta. Dentro encontró vestidos antiguos, juguetes rotos y una pequeña botella de cristal tallado, idéntica a la que imaginaba que usaba Clara. Al destaparla, el aroma salió concentrado y potente, confirmando sus sospechas y enviando una ola de náuseas a su estómago. Era el mismo perfume, la misma esencia única que su hermana Eva preparaba a ella misma con flores del jardín y aceites secretos. Imposible, susurró Mauricio, dejando caer la botella sobre una pila de ropa, retrocediendo horrorizado. ¿Cómo podía Clara tener el perfume de su hermana muerta? Eva había desaparecido hacía 24 años, borrada de la historia familiar por la vergüenza y el escándalo. La coincidencia era demasiado grande, demasiado precisa para ser un accidente del azar. Una idea terrible comenzó a echar raíces en su mente, ¿y si Clara no era una extraña? ¿Y si había un vínculo de sangre entre ellos que convertía su matrimonio en una abominación? Mauricio salió del sótano corriendo, necesitando aire fresco, sintiéndose sucio y culpable por haber tocado a Clara, por desearla. Desde ese día, Mauricio comenzó a observar a Clara con una obsesión enfermiza, buscando en sus rasgos algún parecido con Eva. Miraba la forma de sus ojos, la curva de su sonrisa, la manera en que inclinaba la cabeza al leer. A veces creía ver a Eva en ella, y otras veces se convencía de que estaba perdiendo la razón por la culpa y el estrés. Clara notaba su escrutinio constante, sintiéndose como un insecto bajo un microscopio, incómoda pero también esperanzada de que él estuviera empezando a interesarse por ella. Una tarde, mientras Clara tocaba el piano en el salón, Mauricio se acercó silenciosamente, escuchando la melodía melancólica que fluía de sus dedos. ¿Quién te enseñó esa canción?, preguntó interrumpiéndola, su voz tensa. Clara saltó en el banco, dejando de tocar. No lo sé, siempre la he sabido, creo que la escuchaba en sueños o tal vez alguna monja la tarareaba, respondió ella encogiéndose de hombros. Mauricio sintió un escalofrío, era la canción favorita de Eva. Deja de tocarla, ordenó él bruscamente, cerrando la tapa del piano con fuerza, casi atrapando los dedos de Clara. No quiero escuchar música en esta casa, distrae, mintió, incapaz de decirle que esa canción le desgarraba el alma. Clara lo miró con los ojos llenos de lágrimas, asintiendo sumisamente y saliendo del salón corriendo. Mauricio se quedó solo, apoyado en el piano, susurrando Eva al silencio vacío. Sabía que tenía que averiguar la verdad, sin importar el costo o el dolor que causara. Llamó a Felipe, su jefe de seguridad y único confidente de los secretos antiguos. Necesito que averigües todo sobre el origen de Clara, quiero saber quiénes eran sus padres, cómo llegó al convento, todo, ordenó con voz gélida. Felipe asintió, su rostro impasible ocultando que él ya sabía mucho más de lo que Mauricio imaginaba. La caja de Pandora estaba a punto de abrirse. Felipe observaba a Clara caminar por el jardín de invierno, sus pasos lentos y pesados reflejando el crecimiento de su embarazo y la carga de su tristeza. El jefe de seguridad, un hombre de pocas palabras y lealtad inquebrantable, sentía una punzada de compasión cada vez que la veía. Sabía secretos que podrían destruir a la familia Romero o salvarla, y el peso de ese conocimiento se hacía más difícil de llevar cada día. Se acercó a ella, manteniendo una distancia respetuosa, notando cómo se abrazaba el vientre en un gesto protector inconsciente. Debería entrar, señora, el aire se está poniendo frío, sugirió con su voz ronca y grave.
Clara se volvió hacia él con una sonrisa triste, agradecida por cualquier interacción humana en esa casa de silencio. Estoy bien, Felipe, gracias. A veces el frío de afuera es más soportable que el de adentro, respondió ella con una franqueza que lo sorprendió. Felipe asintió levemente, entendiendo perfectamente a qué se refería. La frialdad de Mauricio congelaba cada rincón de la mansión. El señor Mauricio, él tiene sus demonios, señora, no es crueldad gratuita, es miedo, dijo Felipe, rompiendo su habitual protocolo de silencio para ofrecerle un consuelo. ¿Miedo de qué? ¿De mí? ¿De su propio hijo?, preguntó Clara, buscando respuestas en los ojos cansados del guardaespaldas. Miedo de amar y perder, miedo de repetir los errores de su padre, miedo de la maldición que cree que corre por su sangre, explicó Felipe crípticamente. Clara frunció el ceño, intrigada. ¿Qué maldición? Él mencionó algo sobre eso la noche que le dije del embarazo. Felipe miró hacia la ventana del despacho de Mauricio antes de responder. Historias viejas, señora, tragedias que deberían haberse quedado enterradas pero que siguen respirando. En ese momento, la voz de Mauricio resonó desde la terraza, cortante y autoritaria. Felipe. Te pago para vigilar la seguridad, no para chismear con mi esposa. Mauricio bajó las escaleras de piedra con paso rápido, su mirada oscilando entre su empleado y Clara con sospecha. Felipe se cuadró respetuosamente. Solo le aconsejaba a la señora que entrara por el frío, señor. Mauricio miró a Clara, notando que sus labios estaban ligeramente azules y que temblaba bajo su chal. Por un segundo, la máscara de ira de Mauricio cayó, reemplazada por una preocupación genuina que intentó ocultar rápidamente. Se quitó su propia chaqueta de traje y la colocó sobre los hombros de Clara con un movimiento brusco pero efectivo. No seas imprudente, Clara, si te enfermas, el médico me dará sermones que no tengo tiempo de escuchar, refunfuñó él, evitando su mirada. El calor de la chaqueta y su aroma envolvieron a Clara, reconfortándola de una manera que las palabras de él no hacían. Gracias, susurró ella, aferrándose a las solapas de la prenda que olía a él. Entra ya, ordenó él, señalando la puerta francesa abierta. Clara obedeció, pero se detuvo en el umbral para mirarlo una vez más. ¿Cenarás con nosotros hoy?, preguntó con esperanza. Mauricio dudó, luchando contra el impulso de decir que sí, de sentarse con ella y hablar de cosas triviales. Tengo trabajo, respondió finalmente, dándose la vuelta para mirar el jardín oscuro. Clara suspiró y entró, llevándose consigo el calor prestado de su chaqueta. Felipe se quedó junto a Mauricio, observando cómo su jefe apretaba los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Se parece a ella, ¿verdad?, dijo Felipe en voz baja, lanzando el anzuelo. Mauricio se giró violentamente hacia él, sus ojos echando chispas. ¿De qué estás hablando?, siseó peligrosamente. De la señorita Eva, señor, la señora Clara tiene su mirada, su bondad, y su perfume, continuó Felipe, inmutable ante la furia de su patrón. No te atrevas a pronunciar su nombre, rugió Mauricio, agarrando a Felipe por la solapa de su abrigo. Eva está muerta y enterrada, y Clara es. Clara es solo una coincidencia cruel. Felipe no se inmutó, sosteniendo la mirada de Mauricio con calma. Las coincidencias no existen, señor Mauricio, y los secretos tienen la mala costumbre de salir a la luz, tal vez debería buscar la verdad en lugar de huir de ella. Mauricio lo soltó con un empujón, respirando agitadamente. He pedido una investigación, sabré quiénes son sus padres pronto y entonces veremos, dijo Mauricio con voz temblorosa. ¿Y si la verdad es lo que usted teme?, preguntó Felipe. Entonces me iré al infierno por lo que he hecho con mi propia sangre, sentenció Mauricio, su voz cargada de un tormento infinito. Se alejó caminando hacia la oscuridad del jardín, buscando en las sombras el castigo que creía merecer. En los días siguientes, Mauricio cambió su estrategia, en lugar de evitar a Clara, comenzó a vigilarla obsesivamente, como un guardián atormentado. Se aseguraba de que tomara sus vitaminas,
supervisaba sus comidas desde la distancia y a veces se quedaba parado en la puerta de su habitación mientras ella dormía. Clara sentía su presencia, una sombra protectora que la rodeaba, confusa y reconfortante a la vez. No entendía el cambio, pero agradecía no sentirse tan invisible. Una noche, Clara se despertó con sed y bajó a la cocina, encontrando a Mauricio sentado en la mesa con un vaso de leche y un plato de galletas, una imagen tan doméstica que parecía irreal. Él la miró sorprendido, pero no huyó esta vez. ¿No puedes dormir?, preguntó con voz suave. Clara negó con la cabeza. El bebé se mueve mucho, confesó, tocándose el vientre. La mirada de Mauricio se dirigió a su estómago abultado con una mezcla de miedo y asombro. ¿Duele?, preguntó él, señalando su vientre. No, es extraño, pero bonito. ¿Quieres sentirlo?, ofreció Clara impulsivamente, acercándose a él. Mauricio se quedó paralizado, el pánico cruzando su rostro. No, yo, no debería, tartamudeó, retrocediendo en su silla. Por favor, Mauricio, es tu hijo, insistió ella suavemente, tomando la mano de él y guiándola hacia su vientre. Cuando la mano de Mauricio tocó la tela de su camisón y sintió el movimiento firme bajo su palma, su respiración se detuvo. Era real. No era un concepto abstracto ni un problema legal, era una vida, una persona pequeña y fuerte que lo golpeaba desde dentro. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar, y por un momento, solo por un momento, el miedo al incesto y al pasado desapareció ante el milagro de la vida. Retiró la mano rápidamente, como si se hubiera quemado, pero la conexión ya estaba hecha. Ve a dormir, Clara, dijo él con voz ronca, levantándose y dándole la espalda para ocultar su emoción. Clara sonrió, sabiendo que había ganado una pequeña batalla. Buenas noches, Mauricio, dijo ella, subiendo las escaleras con el corazón más ligero. Mauricio se quedó en la cocina, mirando su mano, sintiendo todavía el eco de la patada de su hijo, preguntándose si el destino le permitiría alguna vez ser feliz o si estaba condenado a destruir todo lo que tocaba. Felipe, que había observado la escena desde las cámaras de seguridad, sonrió levemente. Sabía que el muro de hielo alrededor del corazón de Mauricio se estaba derritiendo, pero también sabía que la verdad sobre el origen de Clara estaba a punto de llegar y podría destruir ese frágil comienzo. El informe del investigador privado había llegado esa mañana y estaba en el escritorio de Mauricio, esperando ser abierto. La calma relativa en la mansión Romero se rompió violentamente una madrugada de tormenta, cuando los gritos de Clara resonaron en el pasillo silencioso. Mauricio, que dormía con un ojo abierto y el sueño ligero de los culpables, saltó de la cama antes de estar completamente despierto. Corrió hacia la habitación de Clara, su corazón martilleando contra sus costillas con un terror que nunca había sentido en ninguna negociación de negocios. Al abrir la puerta, la encontró doblada sobre la cama, pálida como la cera, aferrándose a las sábanas con nudillos blancos. ¡Sangre! ¡Hay sangre, Mauricio!, gritó ella entre sollozos histéricos, señalando la mancha carmesí que se extendía ominosamente sobre la blancura impoluta de la cama. El mundo de Mauricio se detuvo, todo el miedo, las dudas sobre el ADN y los fantasmas del pasado se evaporaron ante la urgencia de salvarla. No llamó a las sirvientas ni esperó una ambulancia, la envolvió en una manta con movimientos rápidos y precisos, cargándola en sus brazos como si no pesara nada. Te tengo, Clara, te tengo, no va a pasar nada, repetía él como un mantra, corriendo escaleras abajo hacia el garaje. El viaje al hospital fue una borrosidad de luces de neón, lluvia golpeando el parabrisas y el motor del deportivo rugiendo al límite de su capacidad. Clara gemía de dolor en el asiento del copiloto, su mano apretando la de Mauricio sobre la palanca de cambios con una fuerza desesperada. No dejes que se muera, por favor, no dejes que se muera, suplicaba ella. Mauricio sentía cada súplica como una puñalada. Nadie va a morir hoy, te lo juro por mi vida, prometió él, saltándose semáforos en rojo y desafiando a la muerte en cada curva.
Al llegar a urgencias, Mauricio entró gritando órdenes, su autoridad natural y su apellido abriendo puertas más rápido que cualquier protocolo médico. Un equipo de médicos rodeó a Clara y se la llevaron en una camilla, dejando a Mauricio solo en el pasillo frío, con la ropa manchada de la sangre de su esposa y su hijo. Se derrumbó en una silla de plástico, temblando incontrolablemente, dándose cuenta por primera vez de la magnitud de lo que sentía por ella. No era solo culpa, no era solo deber, era un terror absoluto a un mundo sin Clara. Las horas de espera fueron una tortura china, cada minuto era una eternidad de escenarios catastróficos en su mente. Felipe llegó poco después, trayendo ropa limpia y café, sentándose en silencio junto a su jefe. ¿Alguna noticia?, preguntó el guardaespaldas. Mauricio negó con la cabeza, incapaz de hablar, con la mirada fija en las puertas batientes por donde se habían llevado a su vida entera. Ella es fuerte, señor, tiene la fuerza de las mujeres que han sobrevivido a todo, dijo Felipe. Finalmente, el médico salió, con el rostro cansado pero tranquilo. Están estables, dijo, y Mauricio sintió que volvía a respirar después de horas de apnea. Fue un desprendimiento parcial, logramos detener la hemorragia, pero el embarazo es de alto riesgo ahora, necesita reposo absoluto y cero estrés. Mauricio asintió frenéticamente, dispuesto a envolver a Clara en algodón si era necesario. ¿Puedo verla?, preguntó con voz quebrada. Al entrar en la habitación, la vio conectada a monitores, pequeña y frágil en la cama de hospital, pero viva. Clara abrió los ojos al sentir su presencia y le tendió una mano débil. Mauricio corrió a su lado, tomando su mano y besándola repetidamente, sin importarle las lágrimas que corrían por su propio rostro. Perdóname, Clara, perdóname por todo, sollozó él, derrumbando sus últimas defensas. Pensé que te perdía. Estamos bien, Mauricio, el bebé está bien, susurró ella, acariciando el cabello de él con ternura. Tuve tanto miedo, confesó él, levantando la vista para mirarla a los ojos. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. En ese momento, no había contratos, ni secretos, ni pasados oscuros, solo dos personas unidas por el miedo y la esperanza. Mauricio se inclinó y la besó, no con pasión ni posesión, sino con una devoción reverente, un beso que sellaba un pacto nuevo y verdadero. Te cuidaré, Clara, no dejaré que nada malo te pase, lo juro, dijo él contra sus labios. Clara sonrió débilmente. Lo sé, lo sentí, cuando conducías, sentí que no dejarías que nada nos tocara. Se quedaron así, en silencio, con el sonido rítmico del monitor fetal llenando la habitación como la música más hermosa del mundo. Mauricio se prometió a sí mismo que, fuera cual fuera la verdad sobre su parentesco, protegería a esa mujer y a ese niño con su vida. Durante los días siguientes en el hospital, Mauricio no se apartó de su lado, durmiendo en un sillón incómodo y alimentándola él mismo. La intimidad forzada rompió las últimas barreras entre ellos, hablaron de sus infancias, de sus miedos, de sus sueños. Clara descubrió al hombre sensible detrás del empresario, y Mauricio descubrió la inteligencia y el humor detrás de la novicia. Se enamoraron en esa habitación blanca y estéril, un amor nacido en la crisis y cimentado en el cuidado mutuo. Pero la realidad esperaba fuera del hospital. El informe del investigador privado seguía en el escritorio de Mauricio, una bomba de relojería esperando detonar. Y Felipe, vigilante silencioso, sabía que la paz era temporal. La noche antes de que dieran de alta a Clara, Mauricio recibió una llamada del laboratorio de ADN que había encargado en secreto usando una muestra de cabello de Clara. Los resultados están listos, señor Romero. Mauricio colgó el teléfono, sintiendo que el frío regresaba a su corazón. Clara notó su cambio de humor cuando regresó a la habitación. ¿Qué pasa, Mauricio? Pareces preocupado. Él forzó una sonrisa, besando su frente. Solo trabajo, nada importante. Mintió, sabiendo que al día siguiente tendría en sus manos el papel que podría destruir su recién encontrada felicidad. Si Clara era su sobrina, todo este amor era un crimen,
si no lo era, tendría que explicar por qué había dudado de ella. Regresaron a la mansión con un cuidado extremo, Mauricio cargándola hasta su habitación y asegurándose de que tuviera todo lo necesario. «Descansa», le dijo, quedándose en la puerta. «Mauricio, quédate conmigo», pidió ella. Él negó con la cabeza, la culpa corroyéndolo. «Tengo que resolver algo en el despacho, descansa». Cerró la puerta y bajó las escaleras hacia su destino, donde el sobre del laboratorio y el informe del investigador lo esperaban como jueces de su destino. Se sentó en su escritorio, mirando los dos sobres. En uno estaba el pasado de Clara, en el otro su genética. Con manos temblorosas, Mauricio extendió la mano hacia el sobre del ADN, sabiendo que una vez que lo abriera, no habría vuelta atrás. La verdad estaba a un rasgado de papel de distancia. Mauricio sostuvo el sobre del laboratorio bajo la luz tenue de su despacho, el papel crujiendo bajo la presión de sus dedos tensos. No podía abrirlo, el miedo a confirmar que había cometido incesto, que había profanado la memoria de su hermana y arruinado la vida de su propia sobrina, lo paralizaba. Dejó el sobre la mesa, sin abrir, junto al informe del investigador privado. Decidió que necesitaba confrontar la fuente de todo, el convento de Santa Lucía y a la madre Ariana, quien había tejido esta red de secretos. A la mañana siguiente, entró en la habitación de Clara, quien desayunaba en la cama siguiendo las órdenes del médico. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó ella al verlo vestido informalmente, algo raro en él. «Tengo que hacer un viaje corto, Clara, asuntos del convento», respondió él evasivamente. Clara se tensó. «¿Vas a ver a la madre Ariana? ¿Pasa algo malo?». Mauricio se acercó y besó su mano. «No, solo necesito aclarar algunos términos del acuerdo de restauración. Felipe se quedará contigo, no salgas de la cama». El viaje al convento fue silencioso y tenso. Mauricio conducía su coche negro por la carretera sinuosa, con la mente llena de recuerdos de Eva. Recordaba cómo ella lloraba antes de huir, cómo le había rogado que no la buscara. Al llegar a las puertas de madera vieja de Santa Lucía, sintió una opresión en el pecho. La madre Ariana lo esperaba en el claustro, con una expresión grave, como si hubiera estado esperando este momento durante años. «Sabía que vendrías eventualmente, Mauricio», dijo la anciana monja, sus manos ocultas en las mangas de su hábito. «Quiero la verdad, madre». «Toda la verdad», exigió Mauricio, su voz resonando en el patio de piedra. «¿Es Clara la hija de Eva? ¿Es mi sobrina?». La madre Ariana suspiró, caminando lentamente hacia un banco de piedra. «Siéntate, hijo. La historia es más compleja de lo que crees. Eva llegó aquí hace 24 años, embarazada y aterrorizada, huyendo de la ira de vuestro padre», comenzó la monja. «Dio a luz en este mismo convento, en una noche de tormenta. La niña nació débil». Mauricio sintió que el corazón se le detenía. «¿Y Clara?». «Es ella». La madre Ariana lo miró fijamente. «Eva murió en el parto, Mauricio. Su cuerpo descansa en nuestro cementerio bajo el nombre de Hermana Esperanza». Mauricio cerró los ojos, el dolor de la confirmación de la muerte de su hermana golpeándolo como un tsunami. «¿Y la niña?», insistió él, con lágrimas en los ojos. «La niña sobrevivió. La llamamos Clara por la claridad de sus ojos», confesó la monja. El mundo de Mauricio se derrumbó. Era cierto. Se había casado con su sobrina, se había acostado con ella, la había dejado embarazada. Era un monstruo. Se levantó tambaleándose, con ganas de vomitar. ¿Cómo pudo permitir esto? «Sabía quién era yo cuando propuso el matrimonio», gritó con furia. «Fue la única manera de protegerla, Mauricio. Tu padre dejó deudas y enemigos, si sabían de su existencia, la destruirían. Contigo, pensé que estaría segura, protegida por su propia sangre, aunque no supieras la verdad», explicó la monja con una lógica retorcida. «La convertí en mi esposa. La hice mía», rugió él.
La madre Ariana bajó la cabeza. Los caminos del Señor son misteriosos, y a veces el pecado y la salvación se entrelazan. Mauricio salió del convento corriendo, incapaz de escuchar más. Condujo de regreso a la ciudad como un loco, golpeando el volante y gritando de frustración y dolor. Al llegar a la mansión, corrió al despacho y agarró el sobre del ADN. Lo rasgó con violencia, necesitando ver la confirmación científica de su condena. Sus ojos recorrieron el papel lleno de términos médicos hasta llegar a la conclusión final: probabilidad de parentesco, 0%. Mauricio parpadeó, leyendo de nuevo. Exclusión de parentesco. ¿Qué? Releyó el documento 3 veces. El ADN decía que no eran parientes. Pero la madre Ariana había dicho. Confundido, abrió el informe del investigador privado que había ignorado. Allí, en la primera página, había una foto de un certificado de defunción antiguo: Clara Romero, hija de Eva, fallecida a los 3 días de nacida. Siguió leyendo el informe. 2 días después de la muerte de la bebé Romero, una niña huérfana fue abandonada en las puertas del convento con una nota y un perfume. La madre Ariana, en su dolor, decidió criar a esa niña como si fuera la que perdió, dándole el mismo nombre y ocultando la muerte de la verdadera sobrina para proteger la memoria de Eva. Mauricio dejó caer los papeles, riendo y llorando histéricamente. Clara no era su sobrina. La hija de Eva había muerto, y Clara era una huérfana desconocida que había ocupado su lugar en el corazón de la monja y ahora en el suyo. La verdad lo liberaba del pecado, pero lo llenaba de una nueva angustia. La madre Ariana le había mentido, o tal vez en su senilidad creía su propia mentira. Pero lo importante era que podía amar a Clara. Podía ser su esposo. Sin embargo, ¿cómo le explicaría todo esto? ¿Cómo le diría que dudó de ella, que investigó su origen, que pensó que era su sangre? Subió a la habitación de Clara, decidido a contarle todo. La encontró dormida, con una mano sobre su vientre. Se veía tan pacífica, tan ajena a la tormenta que acababa de pasar. Mauricio se arrodilló junto a la cama, acariciando su mejilla. «Eres mía, Clara, completamente mía y de nadie más», susurró. Pero el destino no había terminado de jugar con ellos. Clara se despertó y vio los papeles arrugados en la mano de Mauricio. «¿Qué es eso, Mauricio?», preguntó ella, incorporándose con dificultad. Él intentó esconderlos, pero ella fue más rápida y tomó el informe del investigador. Al leer sobre la muerte de la hija de Eva y su propio abandono, su rostro palideció. No soy quien creía ser. «¿Soy nadie?», preguntó con voz rota. «Eres todo para mí», aseguró Mauricio. Pero Clara vio la duda y el miedo en los ojos de él, el remanente del terror al incesto que había sentido horas antes. «Investigaste mi pasado, pensaste que éramos familia y aún así», Clara no pudo terminar la frase, sintiéndose sucia y analizada. «Tenía que saberlo, Clara, por el bebé», se defendió él. «No, tenías que saberlo por ti, por tus fantasmas. Nunca confiaste en mí, ni en lo que sentíamos». Clara se levantó de la cama, ignorando el mareo. «Necesito irme, Mauricio. Necesito pensar lejos de ti y de tus secretos». Mauricio intentó detenerla, pero vio en sus ojos una determinación que lo asustó más que cualquier otra cosa. Si la forzaba a quedarse, la perdería para siempre. «Ve al convento, Felipe te llevará. Pero volveré por ti, Clara. Cuando sepas quién eres realmente, volveré por ti». Ella no respondió, empacando una pequeña maleta con manos temblorosas. Esa noche, la mansión Romero volvió a quedarse vacía y fría, y Mauricio se quedó solo con la verdad que lo había liberado y condenado al mismo tiempo. El regreso de Clara al convento no fue el retorno triunfal que la madre Ariana esperaba, ni el refugio de paz que Clara necesitaba. Al llegar, confrontó a la anciana con el informe del investigador. La madre Ariana, acorralada por la verdad impresa en papel, se derrumbó confesando entre lágrimas.
Perdí a la hija de Eva, no pude salvarla, y cuando tú llegaste días después, con ese perfume que ella amaba, sentí que era una señal de Dios, una segunda oportunidad. Clara escuchó, sintiendo una mezcla de piedad y traición. Toda su vida había sido una mentira piadosa construida sobre la tumba de otra niña. Los días en el convento pasaron lentos y dolorosos. Clara se sentía una impostora en su propia historia. Visitó la pequeña tumba marcada como Hermana Esperanza y una más pequeña al lado sin nombre, donde yacía la verdadera hija de Eva. Lloró por ellas y lloró por sí misma, por no tener raíces, por ser una nadie que había enamorado a un romero. Sin embargo, cada vez que sentía a su bebé moverse, recordaba que ella era el comienzo de algo nuevo, no el final de algo viejo. Mientras tanto, en la mansión, Mauricio vivía un infierno personal. Sin Clara, la casa era un mausoleo. Pasaba las noches en la habitación del bebé que había empezado a decorar en secreto, rodeado de peluches y muebles sin armar. Felipe lo observaba con preocupación. Vaya a buscarla, señor. El orgullo no le calentará la cama por las noches, le aconsejó el guardaespaldas. Ella necesita tiempo, Felipe. Le rompí el corazón con mis dudas, respondió Mauricio, mirando una foto de Clara que tenía en su móvil. Mauricio decidió que no solo esperaría, actuaría. Comenzó a preparar el futuro. Puso todas sus propiedades a nombre de Clara y del bebé, creó un fideicomiso, y escribió una carta larga y detallada donde le contaba todo, sus miedos, la historia de Eva, por qué investigó, y cuánto la amaba. Planeaba ir al convento el fin de semana para entregarle todo y rogarle de rodillas si era necesario. Pero el estrés y la tristeza de Clara aceleraron los tiempos de la naturaleza. Fue un jueves por la tarde, mientras Clara ayudaba a ordenar unos libros viejos en la biblioteca del convento, cuando sintió el dolor. No era una contracción normal, era un desgarro agudo que la hizo caer de rodillas gritando. El agua rompió, clara y abundante, empapando el suelo de piedra fría. «Madre». «Ayuda», gritó. Apenas estaba en el 7º mes. Era demasiado pronto. La madre Ariana llamó a la ambulancia y luego, con manos temblorosas, marcó el número de Mauricio. «Es Clara. El bebé viene. Es pronto, muy pronto». Mauricio estaba en medio de una junta directiva cuando recibió la llamada. Sin decir una palabra, salió corriendo de la sala, dejando a los socios estupefactos. Subió a su coche y condujo hacia el hospital del distrito donde llevaban a Clara, llamando en el camino a los mejores especialistas neonatals del país para que fueran allí en helicóptero si era necesario. Al llegar al hospital, encontró un caos controlado. Clara estaba siendo ingresada en quirófano de emergencia. Desprendimiento de placenta, sufrimiento fetal agudo, gritaba un médico mientras empujaban la camilla. Mauricio corrió tras ellos, interceptándolos en las puertas batientes. «Clara», gritó. Ella giró la cabeza, sudorosa y aterrorizada, pero sus ojos se iluminaron al verlo. «Mauricio, nuestro bebé», gimió ella. Mauricio agarró la barandilla de la camilla, corriendo junto a ella. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí. No te dejaré sola. Vas a estar bien, los dos van a estar bien». Los enfermeros intentaron detenerlo, pero su mirada asesina los frenó. «Soy el padre y el esposo, y voy a entrar», rugió. El médico principal, reconociéndolo, asintió brevemente. «Póngase una bata, rápido». Dentro del quirófano, el ambiente era gélido y tenso. Mauricio sostuvo la mano de Clara mientras le administraban la anestesia. «Tengo miedo, Mauricio, es muy pequeño», lloraba ella. «Es un romero, Clara, y tiene tu fuerza». «Es un luchador», le aseguró él, besando sus nudillos, su frente, sus lágrimas. «Te amo, Clara. No me importa de dónde vienes, ni quiénes eran tus padres. Tú eres mi familia. Tú y Mateo». «Mateo», susurró ella con una sonrisa débil entre el dolor. «Sí, Mateo.
El mensajero de Dios. Porque me trajo el mensaje de que podía amar de nuevo, confesó Mauricio. Clara apretó su mano justo cuando una contracción brutal sacudía su cuerpo. Ahora, Clara, empuja, ordenó el médico. El monitor cardíaco comenzó a pitar erráticamente. El bebé estaba perdiendo frecuencia. Cesárea de emergencia, ahora, gritó el obstetra. Mauricio sintió que lo apartaban un poco para dar espacio. Vio el miedo en los ojos de los médicos y sintió el terror más puro de su vida. ¡Sálvenlos! ¡Sálvenlos a los dos o destruyo este hospital!, amenazó al aire, impotente. Clara lo miró una última vez antes de que la anestesia general hiciera efecto. Cuídalo, susurró ella. Mauricio se quedó allí, viendo cómo cortaban a la mujer que amaba para sacar a su hijo. El tiempo se estiró y deformó. Y entonces, un silencio absoluto cayó sobre la sala. El médico sacó un cuerpo pequeño, azulado e inmóvil. No había llanto. No había movimiento. Mauricio sintió que sus rodillas cedían y cayó al suelo del quirófano, rezando a un Dios en el que no creía desde hacía años. Por favor, toma todo mi dinero, toma mi vida, pero déjalos vivir. Un segundo después, un sonido débil, como el maullido de un gatito, rompió el silencio. Luego otro más fuerte. El bebé lloró. Mateo Romero anunció su llegada al mundo con un grito de guerra. Mauricio lloró con él, un llanto ronco y liberador, mientras veía a los médicos trabajar frenéticamente sobre el pequeño cuerpo. La enfermera se acercó a Mauricio. Es pequeño, señor, pero respira. Es un niño. Mauricio se levantó, temblando, y se acercó a la mesa donde limpiaban a su hijo. Era diminuto, cabía en la palma de su mano, pero tenía los ojos cerrados apretados con furia y una mata de pelo negro. Era perfecto. Era suyo. Y estaba vivo. La unidad de cuidados intensivos neonatal era un mundo de pitidos constantes, luces tenues y esperanzas frágiles encerradas en cajas de plástico transparente. Mateo Romero yacía en su incubadora, un pequeño guerrero conectado a cables y tubos que parecían gigantes en su cuerpo diminuto. Mauricio pasaba sus días sentado en una silla incómoda junto a la caja, con una mano metida a través de la abertura lateral, dejando que su hijo agarrara la punta de su dedo meñique. Esa conexión física era lo único que mantenía a Mauricio cuerdo mientras Clara se recuperaba lentamente en otra habitación. Clara había perdido mucha sangre y su recuperación era lenta y dolorosa. Cuando finalmente pudo ser trasladada en silla de ruedas a la UCIM para ver a su hijo por primera vez, 3 días después del parto, la escena le rompió y le reconstruyó el corazón al mismo tiempo. Vio a Mauricio, el hombre temido y poderoso, susurrándole cuentos infantiles a la incubadora, con una ternura que nadie creería posible en él. Es hermoso, dijo ella con voz débil, acercándose. Mauricio se giró, su rostro iluminándose al verla. Es igual a ti, Clara. Tiene tu nariz y tu terquedad. Los días se convirtieron en semanas en esa burbuja de hospital. Mauricio dirigía su imperio desde una laptop en la sala de espera, delegando todo lo que no fuera vital para estar con su familia. Felipe montaba guardia en la puerta, asegurándose de que la prensa no se acercara y trayendo comida casera para la pareja. En ese crisol de ansiedad y amor, Clara y Mauricio forjaron una nueva relación. Ya no había secretos. Mauricio le contó cada detalle de Eva, cada miedo, cada error. Y Clara le contó sobre su soledad en el convento, sobre cómo siempre soñó con una familia que ahora tenía de la forma más inesperada. Una noche crítica, Mateo desarrolló una infección. La fiebre subió y los monitores se volvieron locos. Los médicos corrieron, sacando a los padres de la sala. Clara se derrumbó en brazos de Mauricio en el pasillo, gritando de dolor. No es justo. No podemos perderlo ahora. Mauricio la sostuvo con fuerza, siendo su roca. No lo perderemos. Él sabe que lo amamos. Él siente nuestra fuerza.
Pasaron la noche abrazados en el suelo del pasillo, rezando juntos, mezclando las oraciones católicas de Clara con las súplicas desesperadas de Mauricio. Al amanecer, el médico salió sonriendo. La fiebre bajó. Ha respondido a los antibióticos. Es un milagro, de verdad. Clara y Mauricio entraron a verlo, llorando de alivio. Mateo dormía plácidamente, habiendo ganado otra batalla. Fue en ese momento cuando Mauricio miró a Clara y dijo, «Quiero casarme contigo». Clara lo miró confundida. «Ya estamos casados, Mauricio». «No», respondió él firmemente. «Firmamos un contrato. Yo quiero casarme contigo de verdad. Quiero votos, quiero amor, quiero elegirte cada día, no porque un papel lo diga, sino porque no puedo vivir sin ti». Clara sonrió, con los ojos brillantes. «Acepto, señor Romero. Acepto ser su esposa por amor». Se besaron sobre la incubadora de su hijo, sellando su compromiso ante el único testigo que importaba. Mateo pareció sonreír en sueños, como si aprobara la unión de sus padres. La fuerza del amor en esa pequeña sala de hospital parecía ser la medicina que el bebé necesitaba, porque desde ese día, comenzó a ganar peso y fuerza a una velocidad sorprendente. Mauricio comenzó a planear el futuro. Vendió el apartamento de soltero en la ciudad y ordenó remodelar el ala este de la mansión para que fuera luminosa y alegre, eliminando cualquier rastro de oscuridad. Contrató a los mejores jardineros para llenar el jardín de flores, específicamente rosas y jazmines, para que Clara siempre tuviera su aroma natural cerca. Quería que la mansión dejara de ser un museo del pasado y se convirtiera en un hogar para el futuro. Finalmente, llegó el día del alta. Mateo pesaba ya 2,5 kilos, respiraba por sí mismo y comía con voracidad. Los médicos y enfermeras se despidieron de él con cariño, llamándolo el pequeño jefe. Mauricio instaló la silla de seguridad en el coche con una precisión obsesiva, revisándola 3 veces. Clara salió del hospital con su hijo en brazos, respirando el aire fresco de la libertad y la vida. El sol brillaba, y por primera vez en su vida, Clara no se sentía sola ni asustada. Tenía una manada. El viaje a casa fue tranquilo. Mateo dormía. Mauricio conducía despacio, con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de Clara. Al llegar a la mansión, el personal los esperaba en la entrada, alineados y sonrientes, con una pancarta de bienvenida que Felipe había, torpemente pero con cariño, ayudado a colgar. No era una llegada formal, era una bienvenida a casa. Al entrar en la habitación del bebé, Clara se quedó sin aliento. Mauricio había mandado pintar un mural en la pared, un campo de flores bajo un cielo estrellado, y en el centro, un rosal fuerte protegiendo un capullo. Para que sepa que siempre florecerá, sin importar la tormenta, explicó Mauricio. Acostaron a Mateo en su cuna, y se quedaron abrazados mirándolo dormir, sabiendo que lo difícil había pasado y que lo mejor estaba por venir. Pero quedaba un misterio por resolver. El perfume. Si Clara no era hija de Eva, ¿por qué el perfume había llegado con ella al convento? Esa noche, mientras Mateo dormía, Mauricio le entregó a Clara la pequeña botella que había encontrado en el baúl de Eva. «Es el mismo», confirmó Clara, oliéndolo. «La nota que venía conmigo decía que era lo único que mi madre me dejó». Felipe, que estaba en la puerta, carraspeó. Tal vez su madre conoció a Eva, señor». Eva ayudaba a muchas mujeres en problemas antes de volver al convento. Quizás le regaló su perfume a una amiga necesitada, y esa amiga se lo dejó a su hija como un tesoro. La explicación tenía sentido. Eva, en su bondad, había tocado la vida de la madre de Clara, creando un hilo invisible que uniría a sus hijos años después. No era sangre, era bondad. Era el legado del amor. La primavera había llegado a la mansión Romero, transformando los jardines grises y austeros en un estallido de colores y vida. Clara paseaba con Mateo en brazos, mostrándole las flores y dejándole tocar las hojas suaves con sus manitas curiosas. El niño,
Ahora un bebé robusto y risueño de 6 meses, miraba el mundo con los ojos oscuros de su padre y la curiosidad insaciable de su madre. Mauricio los observaba desde la terraza, con una taza de café en la mano y una paz en el alma que nunca creyó merecer. Esa tarde, tenían una ceremonia especial. Mauricio había traído un esqueje del rosal antiguo del convento, el mismo que Eva cuidaba, para plantarlo en el centro de su jardín. Querían unir simbólicamente los dos mundos, el pasado doloroso y el presente esperanzador. Clara cavó el agujero en la tierra fértil mientras Mauricio sostenía el pequeño arbusto. Que eche raíces profundas, dijo Clara, cubriendo las raíces con tierra negra. Y que florezca siempre, completó Mauricio, regándolo. Mateo balbuceó algo que sonó sospechosamente a papá, y Mauricio soltó la regadera para levantar a su hijo en el aire, girando con él entre risas. Clara se rió, el sonido más hermoso que Mauricio había escuchado jamás. Cuidado, que se marea, advirtió ella cariñosamente. Mauricio bajó al niño y abrazó a Clara, besándola apasionadamente bajo el sol de la tarde, sin importarle quién los viera. Eran libres. Felipe se acercó con un sobre en la mano. Señor, señora. Esto llegó hoy. Era una carta del Vaticano. La madre Ariana había iniciado los trámites para regularizar la situación de Clara, dándole oficialmente los apellidos que sus padres desconocidos no pudieron darle. Pero también reconociendo su vínculo adoptivo con Santa Lucía. Pero a Mauricio no le importaban los papeles. Ya tiene un apellido, dijo, mirando a su esposa. Romero. Y es el único que importa. Esa noche, organizaron una cena íntima en el jardín para celebrar los 6 meses de Mateo. Había velas flotando en la piscina, música suave y el aroma embriagador del jazmín y las rosas. Bailaron juntos, con Mateo dormido en su cochecito al lado. Gracias, susurró Mauricio al oído de Clara. ¿Por qué?, preguntó ella. Por salvarme. Por entrar en mi oscuridad con tu luz y no salir corriendo. Por darme a Mateo. Por ser tú. Clara apoyó la cabeza en su pecho. Gracias a ti, Mauricio, por enseñarme que soy digna de ser amada, que no soy un error ni un abandono, sino una elección. Tu elección. Se miraron a los ojos, y en esa mirada se dijeron todo lo que las palabras no alcanzaban a expresar. Habían superado el rechazo, el miedo al incesto, la muerte y el dolor, para salir al otro lado más fuertes y unidos. Más tarde, cuando la luna estaba alta en el cielo, subieron a la habitación. Acostaron a Mateo en su cuna, quedándose un momento para verlo respirar, ese milagro cotidiano que nunca dejaban de apreciar. Luego fueron a su propia cama. Mauricio amó a Clara con una pasión lenta y deliberada, adorando cada centímetro de su piel, borrando cualquier rastro de duda o dolor antiguo. Fue una unión de almas, sagrada y profana a la vez, perfecta en su imperfección humana. ¿Qué haremos mañana?, preguntó Clara, acurrucada en sus brazos, medio dormida. Vivir, respondió Mauricio, besando su cabello que olía a ese perfume misterioso que lo había empezado todo. Mañana llevaremos a Mateo al zoológico, o nos quedaremos en la cama todo el día, o viajaremos a París. Haremos lo que queramos, porque el futuro es nuestro. Clara sonrió en la oscuridad, sintiéndose completa. El perfume, aquel aroma de sándalo y flores que una vez fue un fantasma atormentador, ahora era el olor del hogar. La conexión con Eva no era una maldición, sino una bendición. Ella había guiado a Clara hacia Mauricio, usando lo único que podía traspasar el tiempo y la muerte, un aroma y el amor. Felipe tenía razón, no existen las coincidencias. Y así, en la mansión que una vez fue una tumba de recuerdos, una nueva dinastía Romero comenzaba. No basada en contratos, dinero o sangre azul, sino en el amor incondicional, la redención y la valentía de una novicia y un empresario que se atrevieron a sanar sus corazones rotos.
El rosal en el jardín creció fuerte y alto, y cada primavera, sus rosas eran las más rojas y fragantes de toda la ciudad, un testimonio vivo de que incluso en la tierra más árida, el amor puede florecer. Clara cerró los ojos, escuchando el latido del corazón de Mauricio bajo su oído, constante y fuerte. Te amo, susurró ella al borde del sueño. Te amo más que a mi propia vida, respondió él. Y mientras el sueño los vencía, ambos sabían que esta vez, el final feliz no era solo un cuento de hadas, sino una realidad ganada a pulso, día tras día, para siempre. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.